El gobierno asumió como un error no haber contactado a la clínica Las Condes en el caso de la lactante fallecida en San Antonio y al mismo tiempo anunció un sumario interno para determinar responsabilidades. Para hablar de este caso en específico y la crisis de los virus respiratorios, estamos en contacto con el doctor Guillermo Cepeda, pediatra broncopulmonar y presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Doctor, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Nicolás. Un gusto saludarlo. Igualmente, doctor. A ver, vamos a ir por supuesto, el contexto general que se vive con respecto a la situación de los virus, pero quería preguntarle sobre este caso específico, este tema de que no se llamó, bueno, finalmente no se llamó a la clínica Las Condes revisando si había la posibilidad de una cama crítica pediátrica. ¿Cómo lo analiza usted desde lo que es la sociedad también en términos de lo que no se hizo y lo que se debería haber hecho también? Bueno, más que nada recalcar que es un hecho lamentable, por supuesto, un hecho muy doloroso para todo el sistema público, obviamente, de salud. Obviamente que se comparte el dolor de parte de los padres y es muy complejo ahora hablar actualmente, en el fondo, ya con los hechos consumados, ¿ya? Por eso que uno tiene que ser bien cauteloso y ser bien... Y evitar probablemente en este minuto hacer tantas críticas en relación a este caso puntual. Ahora, no obstante esto, me gustaría en el fondo decir que claro, que efectivamente uno quisiera que la campaña de invierno en el fondo fuera una actividad que fuera gestionada por el Ministerio de Salud en forma obviamente que fuera centralizada, que en el fondo que se dispusieran tal como ha sido hasta ahora a lo largo de los años, en el fondo, tanto las camas del sistema público como del sistema privado, que se conozcan en el fondo. Claro, ahora también haciendo memoria y de hace poco, digamos, los minutos más complejos del COVID-19, de este SARS-CoV-2, este virus, donde efectivamente se daba esto. Hemos hecho varias entrevistas, doctor, y eso es bien relevante también ponerlo dentro del análisis de la diferencia que hay de generar una cama crítica general para adultos desde una pediátrica a la inversa. Hay una diferencia bien importante no solamente en la infraestructura, sino en quién opera la infraestructura. Pero de todas maneras aquí hay una previsión, hay una proyección que se tenía y que se temía justamente sobre la situación del sincicial, de la influenza adenovirus. ¿Cómo lo evalúa usted desde la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias? Muchos dicen, por ejemplo, que la campaña de invierno comenzó muy tarde y que la campaña de vacunación con la influenza, no existe para sincicial, recordemos, ha sido también bastante baja. Bueno, la verdad las cosas que uno quisiera que siempre la campaña de invierno se empezara a planificar en el verano, en nuestro verano. ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros ya tenemos información acerca del hemisferio norte. Ahora, el problema es que se planificó, pero el lanzamiento y la comunicación a la sociedad fue demasiado tarde, según algunos expertos. Claro. Probablemente es como usted dice en el fondo de que si bien es cierto uno quisiera que todo se planificara en el verano, se empezara a gestionar al inicio del otoño, que es lo que corresponde, ¿ya? Que contemos ya con la planificación de cuántos espacios vamos a tener, cuántas camas vamos a tener. Tal como usted dice en el fondo, las camas pediátricas son muy difíciles en el fondo de instalar, tanto como tema de recursos físicos, pero lo más importante de todas maneras el recurso humano para gestionar y obviamente que esa cama esté funcionando. Puede a ratos parecer que sea muy sencillo, en el fondo que se van a gestionar una mayor cantidad de camas, pero obviamente todo eso traduce un personal que no solamente el equipo médico hay que recordar, sino que también tenemos personal de enfermería, las TENS, las auxiliares, en el fondo, todos que formamos los kinesiólogos, todos que formamos el equipo de salud. Por lo tanto es bastante complejo formar una cama en cualquier lugar, pero obviamente que nosotros queremos de todas maneras que tener una mayor cantidad de camas pediátricas disponibles, especialmente en este periodo que de alguna u otra manera nosotros ya sabíamos ya que podía ser intenso. Lo que de alguna manera ha sido inédito ha sido la intensidad, ¿ya? La verdad que hemos tenido un brote de VRS que ha sido muy alto, ¿ya? Probablemente era difícil o muy discutible haberlo previsto con tanto tiempo de anticipación, la intensidad me refiero, más que nada. Claro, no la alta circulación, sino más bien la intensidad y el ataque finalmente de este virus en particular, del VRS. Exactamente. Doctor, dentro de la experiencia y también el contacto que han tenido desde la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias,
¿cuál es la evaluación que pueden hacer ustedes con respecto a la red asistencial y cómo está abordando esta crisis? Que usted dice, claro, se esperaba iba a ser difícil, pero en términos de la intensidad del sincicial, por ejemplo, eso podía no estar dentro de los cálculos, digamos, y va cambiando de alguna manera el contexto de cómo cómo va evolucionando la gestión. Claro, efectivamente. Ahora, si es que uno lo toma como curva epidemiológica, probablemente deberíamos estar llegando ya en el pic de los virus respiratorios, particularmente el virus respiratorio sincicial. Eso es lo que uno espera, que estuviéramos en el pic o ya pronto a llegar muy luego frente a ello. Esta situación hay que recordar que es bien inédita. Habitualmente este pic de enfermedad respiratoria, siempre nosotros los pediatras estamos acostumbrados a vivirlo a fines de junio y eventualmente a principios de julio, ¿ya? Que habitualmente tiende a disminuir bastante con las vacaciones de invierno de los niños, efectivamente. La verdad que esta campaña de invierno nuestra, o esta circulación viral, por llamarlo de alguna manera, ha sido inédita en dos sentidos. Que hemos tenido un número muy alto en cuanto a infecciones, pero en forma muy anticipada. Eso probablemente marca la pauta en el fondo de esta campaña de invierno que hemos tenido este año. Ahora, hay que recordar que los equipos de salud, tanto público como privado en Chile, son un servicio de salud que es muy robusto en el fondo, que estamos de alguna manera acostumbrados a trabajar en estas condiciones, que en este aumento de las infecciones respiratorias vivimos y sufrimos, la verdad, en este periodo, en el fondo, que tenemos mucho trabajo en relación a los servicios de urgencia, atención ambulatoria, hospitalizaciones y a la falta de disponibilidad habitualmente de camas, en el fondo, que tenemos que dar abasto para una población que obviamente que lo requiere. En ese punto, doctor, le hago también la consulta en términos de, usted dice ya, en cuánto puede llegar el pic, digamos, del sincicial BRS, pensando que luego tendríamos que pensar en el pic de la influenza. No sé si eso llega a ser, dentro de la crisis de virus respiratorios, un escenario más favorable en términos de que por lo menos para la influenza si hay vacunación, si hay vacuna disponible. Claro, son fenómenos diferentes, por supuesto, Nicolás, porque en el fondo lo que estamos viviendo ahora con el VRS básicamente son los niños los que están afectados, son los lactantes menores. Sí. Sin embargo, de aquí a unos 10 días más o 15 días más esperamos este pico de influenza que hay que recordar que afecta gravemente a los ancianos. Así que eventualmente tendríamos un nuevo pico de enfermedades respiratorias, pero ya dado por un grupo etario que sea distinto en el fondo, que sean ya ancianos, personas mayores, personas con patología respiratoria crónica, enfermedades... Que eso va a ser bien complejo, diabetes, en fin. También, aunque estén inmunizados, aunque tengan una vacuna. Por supuesto, o sea, es un tema muy complejo, pero tal como usted lo recalcó muy bien, tenemos vacunas para esto, ¿ya? O sea, actualmente se dispone de vacunas contra la influenza para los mayores de 6 meses, para los pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas, los pacientes ancianos, o sea, están disponibles en el fondo. Así que el llamado, como siempre, es a vacunarse lo más precoz posible. Que la gente no vea como que está muy tardía o que como que ya pasó el tiempo. No, todo lo contrario. El pic se nos va a venir de aquí a un tiempo más, a poco tiempo más. Hay que recordar que las vacunas, desde que se inyectan, pasan 15 días para que tengan su efecto. Por lo tanto, la gente, el llamado es que vaya a vacunarse de todas maneras para evitar en el fondo que se enfermen gravemente. Usted lo mencionaba, doctor Guillermo Cepeda, a diferencia de años anteriores, cuando nos enfrentábamos como país, digamos, al sincicial, a la influenza, al adenovirus, pensando en prepandemia también, esto se daba en un tiempo distinto. Justo cuando llegaban las vacaciones de invierno de los niños, ya ahí ocurría el pic, entonces se lograba de alguna manera ir acomodando esto en términos de la aglomeración y la posibilidad de una mayor circulación de virus, digamos, en las salas de clase. Esto se adelanta. ¿Esto justificaría de alguna manera una de las medidas excepcionales que algunos sectores solicitan al Ministerio de Educación y Salud, que es adelantar las vacaciones de invierno? ¿Cómo lo ve usted en términos también de cotejar los aspectos negativos que podría también tener? Desde lo sanitario sería muy positivo, pero otros aspectos que puede tener negativo esto de adelantar las vacaciones o sumar una semana más de vacaciones. O sea, si que lo vemos, si que lo enfocamos netamente desde el punto de vista sanitario, dejando de lado la parte política, la parte económica, claramente que es un beneficio esto. Esto es una realidad que lo hemos vivido los pediatras durante muchísimos años, en el fondo.
que llegadas las vacaciones de invierno disminuyen considerablemente la circulación de virus. ¿Ya? Es una realidad, es una medida que puede ser costo efectista, en el fondo podría de alguna manera ser eficiente, pero que en lo absoluto es lo único. ¿Ya? O sea, podríamos recomendar efectivamente que se adelanten las vacaciones, que se aumenten eventualmente una semana más, que eso tendería a disminuir obviamente la circulación de virus y de alguna u otra manera daría algún respiro también al sistema de salud chileno, que hay que recordar que a nivel país está muy estresado, tanto a nivel público como privado. Tenemos una alta circulación de virus, tenemos muchísimas atenciones en los servicios de urgencia, tenemos muchos niños hospitalizados, no solamente en UCI o en UTI, sino que también en camas básicas. Así que probablemente sería una medida que habría que sumarla a otras medidas, por supuesto. Ya recalcamos un poco lo que significaba la vacunación contra la influenza, contra el COVID. Hay que recordar que no hay vacuna contra el VRS, que se va a disponer en algunos años más, pero que todavía no está disponible. Pero hay que sumarle el resto de las cosas, lavado de manos, por supuesto, evitar las aglomeraciones de gente, evitar en el fondo juntarse en espacios cerrados, privilegiar los espacios abiertos dentro de lo que se puede en este clima que hace mucho frío, ventilar muy bien las casas, varias veces al día, lavado de manos, y un llamado fundamental y que también lo quisiera recalcar, en el fondo, es que el tabaquismo también es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque aumenta las infecciones respiratorias, tanto infecciosas como la reagudización de las enfermedades respiratorias crónicas. Y en ese sentido hay que hacer hincapié que tanto el cigarro tradicional como los vapeadores que se han puesto de moda últimamente son muy dañinos para la salud. Por lo tanto, también el llamado a la población a que dejen de usar estos artefactos, que dejen de fumar la gente. Bien, doctor Guillermo Cepeda, presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora en Canal 24 Horas, doctor. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por este contacto. Hasta luego, gracias.